siempre ha sido bueno. Él siempre ha estado ahí en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar donde quiera que hemos estado y podremos estar o estaremos. Dios siempre ha sido bueno. Y por eso me gozo en esta mañana, amada iglesia, que nos acompañan esta mañana, y los hermanos que están conectados por las redes, aún los amigos. Déjame decirle que Dios ha sido bueno y es bueno para con usted, para conmigo. Dios es bueno. Y por eso en esta mañana el Señor nos lleva a través de la Escritura a mostrarnos que aún en medio de esas dificultades, en medio de esas pruebas, en medio de esa enfermedad, en medio de esa angustia, de ese afán, de esa desesperación, Dios está ahí. Porque como seguimos en esa serie por Cristo, miramos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que aman a Dios. Quiero que vayamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 8. Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo nos sigue hablando a nosotros, inspirado por Dios, que no solo la tierra, recuerde que hace 8 días la predicación o la disertación fue que la tierra aún gemía por la redención, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces en esta continuación, o continuando con lo que venimos expresando de la palabra de Dios en este tiempo, vemos que Pablo, inspirado por Dios, nos dice que no solo la tierra gime por su redención, pues nosotros, los nacidos de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, somos los que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Estoy haciendo una introducción para poder continuar con este verso, haciendo laxo para los que anotan, los que tienen esfero y lápiz, los que anotan, haciendo esa conexión de lo que Dios nos ha venido hablando sobre este capítulo 8 de los Romanos. La vez pasada hice una introducción de que debíamos andar como hijos de Dios, andar en el Espíritu, si es que padecemos como hijos, ¿cierto? En diversas tribulaciones, todas las cosas que Dios nos ha permitido hablar. Por eso hoy, por medio de la fe en Jesucristo, somos los que tenemos esa primicia del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo porque son las arras, como lo vamos a ver más adelante, son las arras porque tenemos ese sello de que Dios es nuestro amado. Dios nos ha dado ese compromiso. Como cuando uno se compromete en matrimonio, cuando se va a casar con esa persona, uno da un anillo de compromiso, da una arra de que es seguro que hay fidelidad en lo que hemos propuesto, que se va a cumplir en determinado tiempo. Asimismo, Dios nos dio a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos dio la primicia del Espíritu Santo como arras, como sello de que Él pronto vendrá y celebrará la boda del Cordero junto con su iglesia, cumpliendo lo que Él ha prometido. Y nosotros, teniendo la primicia del Espíritu Santo, sentimos y vivimos la realidad divina de lo que es la salvación. Usted y yo, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, podemos analizar, podemos sentir, podemos ver que Dios es bueno y ha extendido su misericordia para con nosotros. ¿Para qué? Para darnos esa salvación, y podemos sentirla, vivirla y ser real en nuestro corazón. No solamente como una posibilidad, sino como una certeza absoluta. Es esa salvación en el creyente por medio de la fe en Jesucristo.
Esa es una convicción absoluta. Y esta certeza nos hace disfrutar por la fe en Cristo el amor, la bondad, la gracia, la misericordia, la soberanía, la mansedumbre, el todopoderoso. Ese gobierno en nuestra vida lo podemos sentir a cada instante de nuestra vida. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso sobre la seguridad del creyente, de esa seguridad que tiene en su salvación en medio de cada circunstancia. Pablo hablando a Éfeso, a los romanos y hoy a nosotros, el Espíritu Santo habla a nuestra vida que tenemos esa seguridad de esa salvación en medio de la circunstancia que estemos viviendo o tribulación cuando estamos pasando o estamos en el peregrinar en esta tierra. Es necesario y fue necesario que nosotros habitásemos esta tierra para que Dios manifestara su bondad, su gracia, su salvación, para que podamos cantar: Él ha sido bueno. Ese Dios grande ha sido bueno para con nosotros. Y les hablaba de Efesios. Miramos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Leo en favor de ustedes. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué maravilloso. Dios ha sido bueno, y los que aman a Dios, todas las cosas están obrando para bien en nuestra vida, porque como leímos en el verso 9 del capítulo 8 de Romanos 29, dice la siguiente forma: qué bueno es Dios. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso dice aquí en Efesios que Él nos dio esa salvación y que nos dio su Espíritu como esas arras, como herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiero decir con esto? Miremos algo, amada iglesia, llamado hermano que me escucha o amigo que de pronto pasa por este medio. Quiero decir que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestra posición ya no es la de este mundo. Aunque pasemos sufrimientos, aunque pasemos circunstancias por este peregrinar en la tierra, nuestra posición no es de este mundo, porque mismo Dios dice que Él nos ve en el cielo junto a la diestra de Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado una posición diferente. Dios nos ha dado un estatus diferente. Antes éramos vasos de ira, ahora somos vasos de misericordia. Ahora somos vasos, hijos de Dios. Ahora somos su iglesia, ahora somos su pueblo. Qué despliegue tan maravilloso que Pablo hace en estos dos versos. Es tan glorioso de la escritura que nos muestra cómo somos esa posesión de Dios, cómo pertenecemos a Dios, somos esos hijos. Él nos guarda. Dice que cuando se mete con uno de sus pequeñitos, nos dice la misma Biblia que es como si se metieran con la niña de sus ojos. Es una posición privilegiada que Dios nos ha dado en este tiempo. Es una posición que Dios nos dice que el que habita mi abrigo, yo lo guardo, yo lo bendigo. No se le acercará nada ni nadie. Dice el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto? Eso es lo que dice el Señor. Nos ha dado una posición tan maravillosa. Y aquí Pablo nos dice en Efesios que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Pues el evangelio de ¿qué? De nuestra salvación. Es Jesucristo nuestra salvación. El verbo que se hizo carne, el Hijo de Dios que se despojó de todo su esplendor y su gloria, que no escatimó como cosa que aferrarse, sino que vino por amor al Padre, porque el Padre amó al mundo, para que nosotros, los que creemos, los que creen, sean bendecidos, dignificados y adquieran la posición para nuestra redención eterna. Pablo está convencido de su salvación, por eso expresaba esto. Y Pablo, cuando miraba esto y analizaba, veía los sufrimientos de Pablo,
veía esos momentos tan difíciles de muerte. Estuvo en momentos de escasez. Estuvo en momentos de enfermedad. Es más, dice que un aguijón siempre estuvo en su carne. Estuvo también en abundancia. Estuvo en salud, estuvo en enfermedad. Pero Pablo estaba tan seguro que en el quien había creído, el que se le apareció en el camino, miramos que era el todopoderoso, el glorioso Dios, el resplandor de la luz de la gloria de Jehová, que era Jesucristo. Se le había presentado. Hoy a nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, se nos ha presentado, y debemos tener esa misma convicción que el apóstol Pablo, que en medio de cada circunstancia Dios está con nosotros. Porque eso dice el verso 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, eso de que nosotros amamos a Dios fue porque Él primero nos amó. Él primero nos buscó. Él primero nos llamó por nombre. Él primero vino a extender su misericordia. Y ahora en favor de ello, nuestro amor ha surgido desde lo más profundo de nuestro espíritu para Dios. Ese amor tan grande y maravilloso. La muestra de ese amor es que estamos reunidos en diferentes lugares del mundo. Estamos reunidos adorando y exaltando a Cristo, exaltando al Todopoderoso, porque Él nos amó primero. Y sigue diciendo el verso: y todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice unas, sino todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta las más insignificantes que parecen a nuestra vida, Dios lo está utilizando para formar nuestro carácter, para formar nuestro ser a la manera que Dios quiere que nosotros estemos formados. ¿Y sabe para qué? Para la imagen de su Hijo, dice el verso 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos da también el privilegio de poder llamar a aquel Cordero maravilloso, aquel que dio su vida, a decir: mis hermanos. Y recuerde que mismo Jesús dijo cuando estaba allí en aquella casa, le dijo: maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Y el Señor le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Enlazándolo con esta frase, todo lo que transcurre en mi vida, todo lo que sea bueno, indiferente, aún lo que no me gusta, todo lo que Dios está permitiendo, es porque Él está formando su vida, su carácter en mí es bueno, porque soy hijo de Dios, para que Él sea glorificado en todo tiempo. No es por lo que yo sea, ni lo que quiera hacer, ni me quiera exaltar, ni jactar de cosas, sino es para que Dios Todopoderoso, que me selló con el Espíritu Santo, que Él sea glorificado, y nosotros podamos ser ese estandarte, ese incensario, ese altar donde se presenta ese sacrificio de adoración y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Pablo estaba convencido de esa salvación y de nuestra salvación. Él dice enfáticamente: habla nuestra vida, habla al pueblo de Israel, habla a los gentiles, habla a los romanos, habla a los efesios, habla a los colosenses. Les habla enfáticamente que somos de la propiedad de Dios. Usted y yo, hermano, en ningún instante, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia usted dude que usted no es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios, porque Él lo compró a un precio muy, muy alto, que fue precio de sangre. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, somos esa propiedad, somos ese tesoro, somos esas piedras esculpidas en sus manos, que nos está formando como el barro en las manos del alfarero. Él nos está formando, ¿para qué? Para que Él sea glorificado, Él sea el exaltado. Y por tanto, si somos propiedad de Dios, hemos dejado de pertenecer a este mundo y a la esclavitud del pecado, y algo muy importante, al yo personal, que es el trabajo, por decirlo de una manera y hacerme entender, es el trabajo más difícil que Dios tiene que hacer. Y le digo, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque Dios te dio la libertad de decisión a ti.
Dios te dio la libertad de pensar, de tomar decisiones, pero Dios quiere que usted y yo tomemos decisiones y las personales sean a la manera de Él. O sea, no a mi parecer, a mi gusto, a lo que yo quiero. Es que yo quiero ser lo que sea. Pero Dios está diciendo que Él nos dio el sello del Espíritu Santo, que nos garantiza la protección eterna de los salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo me someto a la palabra de Dios, a los principios de Dios, entonces todo lo que pasa en mi vida obra para bien. Pero cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Lo primero que viene en nosotros es el renegar, es el quejarnos. Y nos olvidamos que Dios nos dice: oye, todo lo que está pasando en tu vida, lo estoy parafraseando, es para tu ayuda, es para ti, porque yo te amo. Porque todas esas cosas que están sucediendo en tu vida es porque estoy formando el carácter de mi hijo. Remontémonos a la historia bíblica. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todo lo que tuvo que padecer. No quiero tocar sus emociones, sino quiero tocar su alma con la palabra. Si Cristo sufrió todos esos momentos difíciles de azote, lo ignoraron, menosprecio, lo escupitaron, lo tiraron a engañar, lo tiraron a hacer muchas cosas, aún sufrió la espalda de sus propios discípulos. En el momento en que lo llevaron a la cruz, todos le dieron la espalda, todos se alejaron, todos se fueron corriendo. Pero Dios, en su amor y su misericordia, y Jesús en su amor y su misericordia, entendió que era necesario padecer ello para que hoy nosotros tengamos el privilegio de ser sus hijos. Él no renegó, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo un momento difícil, duro en su humanidad, que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Dijo: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Padre. Aún cuando los discípulos le fueron aquí contra aquellos hombres que decían que venían contra él, y aún Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel hombre que venía a apresarlo, Jesús le dijo: deja, si yo quisiera, si yo deseara, si yo pensara solamente de que necesitara ser defendido, mi Padre pediría legiones de ángeles que están a mi servicio, pero no, vine a padecer porque es necesario que yo padezca para que tú, Pedro, vivas, y ese que le cortaste la oreja también viva, porque yo no vine para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es cuando en nuestro carácter nos alineamos con ese pensamiento de Cristo. Porque no buscaríamos nuestro yo personal, sino buscaríamos lo que el Padre quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Qué es lo que tú anhelas de mí? Porque todas estas cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y sabe quiénes han sido llamados conforme a su propósito? Todos los que creen en Jesucristo. Porque dice la Escritura, ese versículo que cito siempre en las predicaciones: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a quién predestinó y a quién llamó? A la raza humana. Desde Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, decidieron no creerle a Dios, decidieron actuar en su yo personal. Le vendieron la idea de que fuera independiente de Dios, que no necesitaba a Dios, que tú podías hacer lo mismo. Lo que pasa es que Dios es envidioso y no quiere que tú progreses, y por eso te dice que no coma de ese fruto. Entonces ella, en su ego, decidió tomar del fruto y comer,
y lo dio a su esposo. Asimismo, Dios mismo hoy nos dice: ojo, hijo, hija, estamos en tiempos difíciles. No te menosprecies, no creas que no eres salvo. Sencillamente soporta toda prueba, soporta toda tentación, sométete a mi palabra y verás la gloria de mi nombre manifestada en tu vida, para que muchos de aquellos que están fuera vean la luz que ha nacido en ti, para que la gloria mía sea conocida en medio de los hombres. Ese es el objetivo de la iglesia y del llamado. Así que son a todos conforme a su propósito, porque Dios dijo: id y haced discípulos y llámelos. Vemos que hasta aquí el apóstol Pablo nos hace consciente y ha hecho consciente de las bendiciones que tenemos como creyentes en Cristo Jesús en este capítulo. Miremos. El creyente que ha nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo es libre de la deuda judicial que tenía con Dios, como se puede ver en Romanos 5:1. Nosotros teníamos una deuda judicial. Nosotros estábamos condenados. Nosotros merecíamos solamente la muerte. Pero mire lo que dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Como decía en la oración José David, quizá nos tilden de loco, fanático, no sé de cuántas cosas más nos tildarán, pero sabemos que tenemos paz para con Dios. Porque si Cristo viene ahora, podremos decir gozosamente: ay, heme aquí, Padre Celestial. Juntamente con Él estaremos por la eternidad. Así también como lo vimos en el verso 1 al 8 del capítulo 8, vimos de que nosotros tenemos esa justificación, que si somos hijos, ¿cierto? Dice la escritura, si somos hijos, comienza este verso de Romanos 8 capítulo 1, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. ¿Por qué? Porque ahora fuimos justificados por Cristo y ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora mi pensamiento no es solamente de lo que quiera obtener, sino mi pensamiento es lo que está en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que anhela Dios de mí? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa responsabilidad de llevar fruto, de llevar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios quiere es que en medio de la tribulación y la prueba, la angustia y la enfermedad, aún de la muerte, sea Dios glorificado en todo tiempo, porque todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Pero hoy en día muchas veces nos dicen: usted no tiene derecho a estar enfermo porque no tiene fe. Entonces Pablo no tuvo fe, porque oró ¿cuántas veces a Dios? Dijo: 3 veces he orado al Padre para que me quite este aguijón de la carne, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia. Tremendo, ¿verdad? Es fuerte la cosa, y uno cuando no quiere sino solamente el bien y el bien y el bien de Dios, y solo la bendición y solo la bendición, y que todo salga como yo quiero y que todo salga como yo lo planeo, pero Dios a veces le sale en el camino. Aun cuando el profeta de Balaam quiso ir a maldecir al pueblo de Israel, Dios la primera vez le dijo: no lo hagas. Pero se volvieron a mandarle mensajeros y volvió otra vez a consultar a Jehová Dios, y Dios se molestó, le dijo: pues ve. Y en el camino le salió para cortarle la vida. Fue más entendida el asna que el mismo Balaam. ¿Por qué? Sencillamente porque quería hacer las cosas de lo que anhelaba su corazón. Miramos que Dios nos libró, Dios mismo nos quitó esa deuda. Qué bueno fuera que usted y yo debiéndole dinero a alguien y viniera la misma persona que le dijimos: no, yo te condono la deuda. Estás en deuda conmigo, pero yo te la perdono. Solamente te pido que sigas adelante, pero con más orden.
Eso fue lo que pasó con esa parábola que Jesús habló de aquel mayordomo, ¿cierto? Aquel mayordomo, aquel hombre, no le quiso perdonar la deuda ya que su amo le había perdonado toda la deuda. Pero ese mayordomo no quiso perdonarle la deuda a su siervo. A veces nuestro corazón se pone de esa manera, pero Dios nos puso a cuentas con él. Y seguimos viendo que ahora nosotros no solamente somos hijos, no andamos en esa condenación, sino que somos justificados, sino que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando estaba estudiando decía, ¿por qué hablas de esto, Señor? ¿Por qué me estás hablando así? Porque me está dando a entender de que yo debo mirar, fijarme en absoluto que mi vida no pertenece a mí, sino pertenece a Cristo, y que ahora me ha dado una posición de ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios, donde me dice: no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcas, no entristezcas al Espíritu Santo, porque Jairo, si lo entristeces, tus luchas, tus fuerzas se sentirán acabadas y las cosas no te saldrán bien, aún yo siendo bueno. Somos templo y morada del Espíritu Santo, quien nos garantiza nuestra esperanza de la promesa de la eternidad de cada uno como creyente con Él. Eso usted lo puede ver en el verso 9 al 11 del capítulo 8. Estoy haciendo es como un mini recuento, como sacando esos subtemas de ese capítulo. Y también Dios nos da la certeza en nuestros corazones de que somos sus hijos, como lo vemos del verso 14 al 16 del capítulo 8. Tales bendiciones, óigalo bien, tales bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la bendición de la salvación. Dios nos ha dado la bendición de tener vida, de muchos de tener salud, de pronto otros no. Pero miramos que tales bendiciones no están exentas de dificultades. Las bendiciones que Dios nos ha dado no están exceptas que se presenten dificultades, problemas, nos causen de pronto molestia, no sé qué pueda causar en cada uno de los corazones. Pero en nuestros tiempos presentes, estas dificultades, estos momentos difíciles, estos tropiezos, déjame decirle, estas persecuciones y estas angustias, como nos fue narrado en la epístola a los Romanos, en el verso 18-25, esas angustias, esas aflicciones no deben ser comparadas con la gloria venidera, que es cuando Cristo diga: sube acá, cuando Cristo venga por su iglesia y la lleve. Pero Dios, en ese amor y en esas aflicciones y en eso lo que estamos viviendo, nos dejó un recurso personal. ¿Sabían ustedes eso? Dios nos dejó un recurso personal, el cual es la obra intercesora del Espíritu Santo, que usted lo puede ver en el verso 26 y 27 del capítulo 28 de Romanos. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos allá en los evangelios, cuando era todavía el tiempo del pueblo de Israel, cuando era todavía tiempo del Antiguo Testamento, les dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Y es necesario que yo me vaya para que venga otro, que es el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Por eso
ese instrumento, ese medio o ese recurso personal es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo puedo disfrutar ese Espíritu Santo de Dios? Teniendo esa comunión, teniendo esa intimidad con Dios, teniendo esa relación con Dios. El Espíritu Santo dice que nos revela, nos ilumina, nos da entendimiento y Él intercede. Él transforma nuestro lenguaje cuando estamos clamando a Dios. El Espíritu Santo transforma nuestro lenguaje. ¿Para qué? Para interceder conforme a la necesidad que nosotros tenemos y que va a ser de bien para nosotros. Y dice que el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Pues Dios Padre sabe la intención del Espíritu y lo que el Espíritu está diciendo, para que está intercediendo a favor de nosotros, para que recibamos la respuesta conforme su propósito y voluntad a lo cual hemos sido llamados. Qué precioso. Lo hermoso de todo esto es que ahora Dios, a través de Pablo, nos muestra que hemos venido en un crecimiento progresivo. Cuando dice el verso, todas las cosas, y sabemos que todas las cosas, nos está mostrando que, amado hermano, usted y yo que hemos pasado momentos difíciles y quizás estamos pasando esos momentos difíciles, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando que estamos en un crecimiento, en un fortalecer, estamos en ese crecer en la imagen de Cristo, estamos en la fortaleza de la fe, estamos dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos lleve a toda verdad, el que nos muestre el camino. Como dijo el salmista, muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame en tu senda a andar, porque no quiero andar más en los míos, quiero andar en los caminos de Dios, porque los míos son erráticos, porque mis pies resbalan y caen, porque mis fuerzas se escapan, pero son, Padre, renovadas como el búfalo. Los que esperan en Jehová, esas fuerzas son restauradas. Y eso nos muestra que nosotros hemos crecido en nuestra fe y carácter a la imagen de Jesús. Pero cuando empezamos a caminar como Él quiere, no como mi yo, sino como Él quiere, se empieza a ver esa imagen del Hijo. Ese es el propósito de la iglesia en este tiempo, en este mundo, en esta generación, de que Cristo sea formado a su imagen en nosotros, para que aquel que está viendo esa imagen de Cristo en mí, también Él transmita y sea predicado ese evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es encerrarnos en cuatro paredes y nosotros mismos comer y engordarnos. El propósito de la iglesia es que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros y nosotros transmitamos esa vida a los que lo necesitan. Entendiendo que las aflicciones presentes no son nada comparadas con esa gloria venidera, nuestro conocimiento de Dios, del obrar de Dios, ya no es simple. Ya no nos aterramos y decimos, ay, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Ay, si Dios, entonces ¿por qué hay tantas cosas? Entonces Dios es injusto. No, cuando usted y yo tenemos ese crecimiento, esa madurez en la mente, en el corazón, de sabiendo quién es Dios, cómo obra Dios, entonces entenderemos que esas circunstancias están obrando para bien del que cree en Jesucristo. Óigalo bien, es el que cree en Jesucristo. Porque el que está lejos de Cristo, déjame decirle que todas las cosas que haga son obras de muerte y van a la muerte. Ya nuestro conocimiento en el Señor no es simple, no es pasajero, no. Nuestro conocimiento en el Señor ya es más objetivo, no subjetivo, objetivo, claro, perfecto, de que Dios es el dueño, el soberano, y que todo lo ha hecho para que nosotros crezcamos en Él. Por eso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta expresión comienza en este verso, y voy de pronto a parar ahí, el tiempo ha pasado. Pero analizando un poco, miramos esta expresión, y sabemos, nos da a entender que el creyente en Cristo, que las situaciones adversas que transcurren en nuestra diario vida, en nuestro diario vivir, no afán de decir las cosas, en nuestro diario vivir, todas esas situaciones adversas
ocurren es porque Dios está obrando, se está mostrando en esas cosas difíciles, en esas adversidades, aún en esa enfermedad. Sé que de pronto va a decir: uy, ese hermano está diciendo herejía. No, aún en esa enfermedad la gloria de Dios se está dando a conocer. Aún en esa situación la gloria de Dios se está dando a conocer. Aún en esa escasez la gloria de Dios se está dando a conocer. Aún en esa abundancia la gloria de Dios se está dando a conocer. En todas las cosas Dios se está dando a conocer. ¿A quién? Al hombre. Pero cuando usted y yo tenemos esa confianza en Dios, todas esas dificultades, todas esas cosas son superables en Cristo. Cuando yo tengo ese conocimiento, cuando yo tengo esa certeza de cómo es que Dios obra en favor del hombre. Cuando usted y yo tenemos esa seguridad y que vemos que Dios ha hecho cosas y a favor de los suyos a través de todas las cosas que suceden, lo podemos ver también a través de la historia de la Biblia. Recordemos que no podemos perder ese verso 18 de mismos Romanos, donde dice de la siguiente manera. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No debemos descuidar ello. No perdamos de vista ello. ¿Y sabe cómo sabemos que Dios está con nosotros y con la historia? Voy a parar ahí, solamente lo voy a dar las citas bíblicas. La obra de Dios, ¿cómo obra Dios? Es a través de la palabra. No es solamente con un conocimiento intelectual o solamente con un conocimiento de experiencia emocional. No. Nosotros conocemos cómo obra Dios y cómo es que opera Dios en favor de nosotros, es a través de la Escritura. Jacob fue bendecido y prosperado en su vida. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 48, verso 3 al 4. Dios estuvo al lado de José en todo momento. En ese momento de tribulación, muchos conocen cómo fue la vida de José. Los hermanos lo vendieron, lo metieron en la fosa, en un pozo. La mujer de aquel hombre, de aquel principal de aquella ciudad, le hizo un falso testimonio. Pero Dios estuvo con él en medio de esa tribulación. Eso usted lo puede ver en Génesis capítulo 50, verso 20. Josué también es el testimonio de cómo Dios guía para cumplir su propósito. El primero que hablé era José y ahora es Josué, para que no me confundan. Josué es el testimonio de cómo Dios guía al hombre para cumplir su propósito. Recuerde que fue el conquistador de la tierra de Jericó, fueron el conquistador de donde Dios lo envió. Dios lo guió siempre. Eso usted lo ve en Josué 24, 1 al 13. Y también esa gracia obra para nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y tienen ministerio de gracia que Dios establece en su palabra y tienen a su servicio los ángeles. Eso usted lo puede ver en Hebreos 1:14. ¿Quiénes son ese ministerio de la gracia? Usted y yo, iglesia. Somos de ese ministerio. Pablo dice en Corintios que nosotros somos los ministros del nuevo pacto, los ministros de la reconciliación del nuevo pacto. Cada uno de nosotros, desde el que creyó, desde el más pequeño que ha nacido de nuevo hasta más grande, somos ministros de Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliación. Y podemos ver también que Dios nos guarda de las intenciones satánicas. Guarda de las intenciones satánicas a su pueblo, porque están bajo el control de Dios. Dios le pone límites, establece esos límites. Usted lo puede ver en Job capítulo 1 verso 12 y capítulo 2 verso 6. Podemos también ver que no hay nada que no sea guiado por Dios, que no sea conducido por Dios, que no sea dirigido por Dios. Eso lo puede ver usted en Santiago 1:17. Quiero que vayamos ahí, Leo, termino con ese verso. Ese reloj me traiciona, el de allí. Vamos a Santiago 1:17. Aunque esta epístola
es de las más antiguas de haber sido escritas en el tiempo del pueblo de Israel, pero nos dice unas verdades maravillosas. Se me acaba de perder acá. Gloria al Señor. Santiago 1:17. Se pegan las hojas de esta Biblia. Gloria al Señor. Y dice de la siguiente forma: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, dice el verso, toda buena dádiva. Y todo lo que sale de Dios es una buena dádiva. Todo lo que sale de Dios es bueno para el hombre. Aún cuando mismo Hebreo nos dice que el Dios al quien ama disciplina, reprende y azota. Es una buena dádiva para nosotros. Dice aún la palabra de Dios, hablándole Jesús a los judíos: si aún usted siendo malos son buenos padres, porque ¿cuál de sus hijos le pide pan y le da un escorpión? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no dará buenas cosas? Lo que pasa es que nuestra perspectiva humana queremos solamente, y la ambición de nuestro corazón, solo bien, buen billete, buena ropa, buen apartamento, buena casa, un buen estudio para mis hijos, un buen lo que sea, todo lo que sea lo que anhela nuestro corazón. Pero cuando viene algo de adversidad que no va de acorde a lo que yo deseo y quiero, ¿qué pasa? No me aman. No me quieren, es que quiere el beneficio suyo, no el mío. Es que usted es envidioso, usted es envidiosa, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede. Pero todo lo que Dios permite en nuestra vida, así sea lo contrario a lo que yo pienso, me está diciendo: ojo, Jairo, porque eso contrario va a obrar para bien para ti, porque tú no conoces mi propósito, tú no sabes lo que yo voy a hacer mañana, pasado mañana, y en el presente ni en el futuro. Pero nosotros somos siempre autosuficientes. Queremos ser más buenos que Dios, queremos ser más sabios que Dios. Qué triste, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como les he contado, pecado, rebeldía. ¿Pecado qué es? Rebeldía, ir en contra de Dios. Por eso misma Biblia nos dice que levantemos nuestras manos santas. Podemos concluir que cuando estamos pasando por circunstancias adversas y haya en nuestra vida preguntas sin respuesta, y cuando la fe desfallece dentro de nosotros por la angustia de la vida, es más, cuando nuestras propias palabras salen de nuestra boca, nuestras lágrimas inunden nuestros ojos, inunden nuestro rostro, empapando nuestros vestidos, cuando sintamos que la muerte y el temor nos envuelve y estremece nuestra alma, el conocimiento del obrar en estas situaciones afirma nuestra fe. El conocimiento de cuál obrar, de Dios, surgiendo de lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, quiero darte gracias, Dios, por darme el privilegio de poder ser expositor de tu palabra. En esto tan imperfecto, lo perfecto transmitiéndose. Solo, Señor, te pido que tu palabra no torne vacía, Señor. Que esa espada de doble filo pode mi corazón, Señor, porque soy rebelde. Y aún en medio de esa rebeldía, Señor, has tenido misericordia, me has permitido que hoy pueda expresar tu palabra. Dios, que los que han escuchado este mensaje cobren fuerza, Señor, en su corazón. Que la circunstancia que estamos viviendo, estemos viviendo o vayamos a vivir o viviremos, Señor, no es nada comparable con lo que tú tienes preparado para nosotros.
Pero más que todas esas cosas, Señor, viendo hacia el futuro, mientras que estemos en este peregrinar en la tierra, Señor, ayuda a que mi corazón, a que mi mirada, a que mi entendimiento se adapte y escuche tu voz y no sea olvidadizo y camine como tú quieres que yo camine, Señor, porque yo quiero caminar en ese camino tuyo. Porque aunque hayan adversidades, aunque hayan dificultades, maremotos, tsunamis, turbulencias, aunque sienta que me estoy hundiendo en las aguas, Señor, sé que si estoy haciendo tu voluntad, tú me tomas de tu mano y no me dejas hundir. Ayúdame a esta iglesia, ayuda a mis hijos, a mis hijas. Ayuda a cada hermano, a cada uno de los que se ha conectado, a los que se conectarán, Señor, a ver este programa. Te pido, Dios, que nos ayudes. Porque aún, Señor, dice tu palabra que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dándonos a entender que es tu palabra la que nos moldea, que hay unos principios tan reales en este libro sagrado que son inviolables. Y que si me voy en contra de ellos, Padre, y que si hay tribulaciones, Dios, aún por irme en contra de ellos, tú tienes misericordia. Tú tienes bondad para con nosotros. Susténtanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos que te amamos. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, y a cada oyente, Señor. Gracias, Jesús. Amada iglesia, bendiciones. Dios les guarde y les bendiga. Dios colocó una palabra en el corazón de los pastores y de los líderes de esta congregación. Esta palabra está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querida.